que se denomina investigación, acción exploratoria, que ya es un nombre que nos sitúa en otra realidad de la investigación, en una investigación que es más amigable que la investigación que nosotros conocemos. Yo voy a compartir con ustedes, a ver, voy a tratar de compartir con ustedes aquí, presentar. Esta presentación, que lleva como título El practicante docente y su implicación en la investigación de la enseñanza y el aprendizaje en el aula. En realidad, este modelo es un modelo que se planteó para docentes, pero en el momento que lo estábamos desarrollando y estudiando, pensé que es un modelo, como les decía hoy, muy amigable para que también pueda ser usado por el practicante docente en el aula. Los objetivos de esta presentación son, primero que nada, es promover el cuestionamiento acerca de la práctica áulica, ¿no? Y también del proyecto didáctico áulico. Proveer un modelo acerca de cómo se puede llevar a cabo una investigación, acción exploratoria. Cómo se puede integrar la investigación a la enseñanza. Cómo hacer para involucrar la mirada del alumno y de los pares en la observación de un diseño de investigación áulica. Y cómo instalar este modelo como medio para mejorar la enseñanza. Esos serían los objetivos de esta charla. Pero dentro de las líneas que están sosteniendo esta charla, a mí me gusta empezar siempre con algunos conceptos para poder contextualizar. Y antes que nada, yo me quiero referir a epistemologías en plural, para corrernos del lugar de la epistemología como esa ciencia tan dura, única y tan ardua, y poder hablar de que existen otros tipos de epistemologías. En este caso, justamente estoy hablando de una epistemología que es situada, y una epistemología que surge a partir de algunos conceptos y de algunas razones y de algunas vivencias que nos son comunes. Durante toda la época de docencia, somos conscientes de que estamos transmitiendo conocimiento. Pero ese conocimiento que nosotros transmitimos es conocimiento que no hemos producido. Es conocimiento que han producido otros. Y a pesar de que tenemos un conocimiento especializado sobre el contenido disciplinar que estamos transmitiendo, nos convertimos no en productores, sino en consumidores de teoría. Entonces, creemos que la realidad áulica debería ser un centro de investigación, un centro de indagación, desde donde nosotros pudiéramos hacer ciencia, pudiéramos hacer ciencia de la educación, conocimientos de la educación, desde tres puntas que son fundamentales en un trabajo de Kumara Divelo, es un nombre bastante largo, bastante difícil de pronunciar, que escribe una teoría que se llama la teoría post-método. Los tres puntales de esta teoría son la practicabilidad, la particularidad y la posibilidad. Desde la practicabilidad, él propone que teoría y práctica deberían ser una praxis dialógica, deberían ser un diálogo permanente llevado a la práctica. Los docentes deberían teorizar sobre su práctica y deberían practicar sobre lo que teorizan. En resumidas cuentas, él nos habla de que una teoría de la práctica debería estar generada por los docentes. Y practicalidad
porque justamente estamos hablando de que no serían dos campos enemigos, dos campos de la vereda de enfrente, teoría y práctica, sino que deberían estar juntos. Hablan también este autor de la particularidad, porque dice que, bueno, que toda teoría de conocimiento, toda teoría de investigación sobre la educación, sobre la enseñanza y el aprendizaje, tiene que estar dirigida desde la particularidad, desde un particular grupo, en un particular contexto y una institución particular. Y no olvidarse jamás de la posibilidad. O sea, ¿qué posibilidades tengo realmente de llevar esto a cabo? ¿Qué posibilidades tengo de que sea factible este diálogo entre ciencia, entre práctica y teoría que yo quiero realizar? Los pensamientos en los que se basa esta propuesta son pensamientos también que están en línea con estos tres puntos que acabo de mencionar y que están más enraizados en el campo de la filosofía, siguiendo algunos pensamientos de Elster y otros pensamientos de Deleuze y Guattari. Para Elster, la enseñanza es relacional y por lo tanto es un acto vincular. El vínculo es social, entonces por lo tanto estamos hablando de un comportamiento emocional. Entonces aquí estamos hablando de vínculos sociales y de comportamientos emocionales. Y que el propósito en la educación no debería ser la imitación, sino que debería ser un saber que no fuera ni lineal, ni esquemático, ni reproductivo. Por eso hablo también del rizoma, un concepto también que estos autores de Deleuze y Guattari describen, porque estamos hablando de que lo interesante sería poder realizar conexiones de conocimiento que no estuvieran diseñadas en una jerarquía árbol, sino en una jerarquía rizoma, hacia los costados con diferentes nodos, abiertas, donde pudiéramos atender multiplicidades y pudiéramos entender entramados que surgen al mismo nivel de jerarquía. Y aquí, cuando hablo del mismo nivel de jerarquía, bueno, es donde aparece el rol del practicante docente. Entonces, el practicante docente como investigador de su propia práctica. Quisiera también comentar que, bueno, conocemos todos que hay esta tensión que siempre ha existido, ¿no?, entre la investigación educativa y la práctica docente. Tiene un modelo que es bastante común y seguramente conocen, que es un modelo que se basa en practicar la teoría, que es lo que generalmente se hace, es un modelo que aplica, es un modelo que reproduce, un modelo que habla de teorizar la práctica, que es un modelo más creativo porque es un modelo que construye la práctica, y tenemos un tercer modelo que es el modelo de teorizar la práctica y resignificar la teoría, y ya acá estamos hablando de un modelo más complejo, más interactivo, más participativo, donde nos encontramos en que esta investigación tendría que ver con crear y recrear, con construir y reconstruir. Entonces, volviendo, reproducir el modelo número 1 es, bueno, reproducir lo que otros que creemos que saben mejor qué es lo que se debe hacer, imponen resultados de sus investigaciones, imponen resultados de sus indagaciones. Estos son tomados por los docentes y los docentes lo replican. El modelo B, en cambio, es una investigación donde el docente investiga y teoriza sobre la educación. En este marco, entonces, el docente tiene un doble rol que se constituye en investigador de su propia práctica en el aula. Y el otro
modelo, el modelo de construcción y reconstrucción, es un modelo donde el papel del docente está involucrado en el proceso de investigación educativa y es el protagonista principal. Su práctica no se limita a transmitir conocimientos ni a aplicar lo que se le sugiere que aplica, sino que investiga su propia realidad y genera conocimiento que le permite mejorar su práctica pedagógica. La idea es justamente, bueno, situarnos en estos dos últimos modelos para desarrollar un plan de investigación, de observación áulica y poder llegar a construir y reconstruir el aprendizaje. Bueno, ¿cómo se empieza con esto? En palabras parece tan fácil, ¿no? Es decir, ¿cómo se hace? El punto de partida es siempre el cuestionamiento, siempre va a ser el cuestionamiento. O sea, partimos de la base que la enseñanza debe estar interpelada por cuestionamientos que hace el docente acerca de lo que sucede en el aula. Un interpelamiento que tiene que ver con su curiosidad por saber más de lo que está pasando. Un cuestionamiento que tiene que ver con por qué este aprendizaje resultó exitoso y por qué este otro aprendizaje no resultó tan exitoso. O sea, el cuestionamiento como parte constante del hacer. Y el cuestionamiento como posibilidad de instrumento de progresión, de revisión o de reforma. Es interesante insistir en esto porque, bueno, creemos que si no existe el cuestionamiento, lo único que estamos haciendo es una repetición histórica. Es decir, tomar lo que ya se ha hecho como si fuera una garantía de la enseñanza. Entonces, esto se hizo así hasta ahora, en este lugar se trabaja de esta manera, la profesora que estaba antes lo hacía así, los chicos están acostumbrados a así, a los papás les gusta esto. Es decir, tomar esta historicidad como si fuera una categoría que valiera la pena seguir repitiendo, sin cuestionamiento. O como anulación del cuestionamiento mismo. Bueno, para poder empezar con esto, obviamente, el punto de partida después del cuestionamiento es tener un plan de enseñanza, obviamente. Y decimos que el plan de enseñanza se construye al principio, casi intuitivamente. O sea, tiene que ver con alguna percepción. Y lo interesante es que esta percepción sea lo suficientemente elástica como para que a mí me permita modificarla. Es decir, un plan de enseñanza que me permita no atarme a ese plan, sino poder ir modificándola en vista de lo que está sucediendo. Y el otro punto a tener en cuenta es la responsabilidad de lo que sucede en el otro. Descubrir o tener el deseo de descubrir las causas de lo que está sucediendo, cómo es que sucede, cómo puedo medir el éxito o cómo puedo diseñar medios para solicitar lo que no fue tan exitoso. Esas obviamente sí, son todas tareas del docente. Bueno, ¿quieren? ¿Hasta acá está todo claro? ¿Vamos bien? ¿Está todo ok? ¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿Algo que... ¿O sigo? ¿Sigo? Entonces, primero, como ya les decía, el cuestionamiento y el plan de enseñanza. Un plan de enseñanza yo lo considero como una unidad máxima y una unidad máxima de aprendizaje. Y tiene elementos que son imprescindibles. Lo imprescindible es los objetivos, obviamente los objetivos deben ser claros, deben ser concretos, deben ser específicos y diseñados en cuanto a los contenidos. Los contenidos
tienen que tener un listado y forma de presentación integrada desde al menos 2 modalidades. Entonces, yo creo que para qué enseño y el qué enseño están obviamente muy ligados y no puedo hablar de uno si no hablo del otro. Si sé qué es lo que voy a enseñar, debo saber para qué lo estoy haciendo. Y estos 2 puntos en un plan de enseñanza son muy difíciles al momento de pensar en el plan, porque son justamente el lineamiento que va a ordenar toda mi práctica. Después, obviamente, tengo que saber los materiales y, importantísimo también, comenzar con el diseño de las unidades mínimas de mi plan. La unidad mínima de mi plan está atravesada por lo que es la tarea, porque es lo que es la tarea áulica, la tarea de aprendizaje, y está relacionada con los productos intermedios. Los productos intermedios son todas las tareas que a mí que van a llevar a que ese estudiante, a que ese niño pueda concluir con el aprendizaje que yo pensé como contenido y en ese aprendizaje que yo diseñé como objetivo. Estos productos intermedios, estas tareas que de a poco van a llevar a que ese estudiante logre un producto final, deben pasar por recordar, comprender, aplicar, analizar y crear. O sea, al diseñar estos productos intermedios, es importante que de a poco vaya complejizando la lista de tareas para que el tipo de tarea cognitiva que se está llevando a cabo no caiga solamente en una categoría, como por ejemplo recordar, o comprender, o aplicar, sino que ese contenido se vaya trabajando en forma de complejidad ascendente, siguiendo cada categoría de orden cognitivo. Importantísimo también que se pueda identificar qué tipo de producto intermedio estoy ofreciendo. Porque a veces sucede que pensamos, bueno, hemos complejizado la tarea porque hemos ofrecido una tarea que involucra definiciones, que involucra hacer un listado, que involucra repeticiones, y creemos que esa complejización que hemos hecho es suficiente, sin tomar cuenta que si estamos haciendo estos 3 tipos de producto intermedio, estamos solamente abordando una categoría que es la categoría de recordar. Entonces, tener en cuenta la unidad mínima, la tarea, relacionarlas con los productos intermedios y que estos productos intermedios puedan cumplir con este amplio abanico de teorías cognitivas para que al fin se pueda llegar a un producto final esperado y que ese producto final esperado y diseñado por el docente no sea un elemento que agregue más dificultad, sino que es justamente el producto final que surge de todas esas tareas intermedias que se fueron haciendo paulatinamente. Bueno, vamos ahora, tengo mi plan, vamos a suponer que, bueno, el plan está ya hecho, tenemos el plan armado, tenemos los objetivos, tenemos los contenidos, tenemos las tareas, el producto final esperado, los materiales, está todo esto. Pero bueno, aparte de esto, tengo que pensar en qué es lo que voy a observar una vez que este plan de acción sea llevado a cabo, cuando yo lo lleve y lo ponga en acción. Empezamos entonces con un interrogante. Los interrogantes siempre surgen de
mi observación. Tienen que ver con las percepciones al principio y tiene que ver con algo que observo que está ocurriendo en el aula. Puede ser que me interese justamente, como les decía hoy, interrogarme acerca de el éxito. ¿Por qué esta tarea, por qué esto fue tan exitoso? ¿Por qué todos lo lograron? ¿Cuáles son los ingredientes de esta tarea? Que justamente son aquellos que llevan a que todos hayan sido exitosos. ¿Por qué sería importante esto? Bueno, porque esto me daría una pauta de saber cuáles son la forma y el tipo y la clase de tareas que puedo repetir en forma de patrón para lograr determinados aprendizajes exitosos. Puedo medir, entonces, puedo explorar esto o puedo explorar una preocupación. Puedo explorar por qué, al revés de esto que decíamos recién, por qué en vez de ser exitoso, por qué solo algunos lo lograron. ¿Por qué, a pesar de haberlo logrado, solo unos pocos pudieron transferirlo a otros aprendizajes? Entonces, es importante que yo sepa qué es lo que me gustaría explorar. Entonces, una vez que yo he enseñado, una vez después que yo he trabajado en el aula y mediante tareas de refuerzo, tendría que preguntarme, esta tarea que estoy utilizando como instrumento de observación y que va a ir un instrumento de observación que lo voy a usar para saber mucho más de que su concreción, que su mera concreción. Voy a empezar preguntándome por estas categorías que yo les decía, a ver, ¿qué es lo que quiero saber? Y puedo ir construyendo algunas categorías. Por ejemplo, alguna categoría que tenga que ver con la cognición, con la memoria, el entendimiento. Aquí, entonces, si volvemos otra vez a la forma en que habíamos hablado de trabajar con las tareas, si yo quiero medir, por ejemplo, memoria, tendré que tomar aquellas tareas que yo diseñé para que justamente se active la memoria, todas las que tengan que ver con la categoría recordar. Entonces, si en esas categorías yo lo que había incluido era definir, había dado tareas que tuvieran que ver con definir, listar y repetir, al momento que yo estoy haciendo mi indagación, estaré justamente en un área que tiene que ver con memoria únicamente. Puede ser que yo quiera trabajar entonces con la memoria, con el entendimiento, cuánto se entendió, y por eso voy a utilizar el recordar. Entonces voy a poder establecer algunos resultados que digan, bueno, ¿cuántos alumnos recuerdan lo que se trabajó? ¿Cuántos alumnos recuerdan algo de lo trabajado? ¿O cuántos alumnos no recuerdan absolutamente nada de lo trabajado? Puedo trabajar también con otros niveles. Por ejemplo, acá hay otro ejemplo que sería trabajar con la comprensión. Entonces, podría construir alguna tabulación que tuviera que ver con cuántos alumnos realizaron la tarea como yo la había diseñado, cuántos alumnos realizaron la tarea pero no cumplieron totalmente la consigna, cuántos alumnos realizaron la tarea con ayuda y cuántos alumnos no entendieron la consigna. Estos son, simplemente les vuelvo a repetir, algunos ejemplos, hay muchísimas variaciones para hacer esto. Después, en aplicación, si yo quiero evaluar el nivel de aplicación, si realmente puede aplicar lo conocido y transferirlo a otro tipo de conocimiento, otro tipo de tarea, bueno, ya estaría preguntándome, a ver, ¿cuántos alumnos
pudieron ampliar la consigna? ¿Cuántos alumnos no pudieron hacerlo? O podría también trabajar con alguna categoría que tuviera que ver con el interés, y aquí ya involucraría a los alumnos. ¿Cuántos disfrutaron la tarea? ¿Cuántos la cumplieron? ¿Cuántos mostraron signos de desinterés? Y demás. En este modelo de que yo les contaba de investigación, acción exploratoria, lo que se propone es que el docente investigue sobre su propia práctica áulica, que pueda hacer partícipe de esa investigación a pares y que también involucre a los alumnos. Por eso, estas encuestas que se les hacen a los alumnos son realmente muy válidas en el momento de poder hacer una tabulación de lo que yo estoy indagando. Y si yo tomara construcción y reaplicación, bueno, ya estaría hablando acerca de cuántos reaplicaron lo aprendido en contenidos nuevos, cuántos aplicaron parcialmente lo que se aprendió y cuántos no pudieron reaplicar lo aprendido en contenidos nuevos. Obviamente, esto tiene que ver, como les digo, con criterios que uno va a ir diseñando. Pero lo interesante sería que estos criterios de indagación estuvieran sostenidos por los objetivos, por los contenidos y por las tareas de las que hablamos al principio. Entonces, sí, mis contenidos son estos y mis objetivos son estos. En base a las tareas que yo les di a los alumnos, ¿qué categorías de indagación yo podría arrojar? Siendo terriblemente, ¿cómo les podría decir? Selectivo, siendo muy selectivo para este tipo de elección de categorías. Porque voy a elegir algo chiquitito para empezar. Es decir, el practicante docente puede elegir algo muy, pero muy chiquitito, como decir esto que decíamos hoy, y cuántos alumnos fueron capaces de realizar la tarea como yo la diseñé, cuántos la realizaron con cambios, cuántos no la realizaron. Es decir, empezar desde ahí para poder después ir desplegando otras variables más complejas. Pero es importantísimo que esa selección que yo hago, esa selección que haga el practicante, sea una selección que tenga que ver con una curiosidad, con algún factor que lo comprometa con ese acto educativo que está realizando. Bueno, para poder realizar esto necesito recoger evidencia. Yo creo que la mejor evidencia que siempre tenemos los docentes es la tarea misma. Es la tarea misma porque la tarea me está mostrando, bueno, la actividad tal cual como yo la planteé y la actividad realizada tal cual como entendió el alumno que debería realizar. Y no siempre, estas dos están de acuerdo. Muchas veces nos encontramos con que nosotros planteamos algo y el alumno lo que hace es una resolución que no era la que nosotros esperábamos. En cuanto a otra forma de recoger evidencia que no sea tarea puede ser encuestas que basan en percepciones, puede ser la observación directa que tenga que ver con escucha y con observación, puede ser también la toma de notas y hay muchísimas más, pero también me interesa, bueno, en el caso de que fueran muy pequeños y no estamos hablando de tareas para que se realicen en el hogar, sí estamos hablando del diseño de actividad y cómo el diseño de actividad, tal cual como yo lo propongo, es llevado a cabo.
Otro elemento interesante en este tipo de investigación-acción exploratoria tiene que ver también con la observación personal. Entonces, con estas listas que le llamamos las listas de lo que yo puedo hacer, o las listas de lo que yo creo que puedo hacer. Estas listas también son útiles para trabajar con un par y pedirle al par que las complete por nosotros acerca de cómo ven ellos la realización de nuestra enseñanza. En el caso de los practicantes docentes, si estos trabajaran en pares, podría un practicante observar y el otro practicante podría realizar la observación acerca de su par. Aquí sería esta observación personal, está construida de la siguiente manera. Puedo identificar en modo general las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Puedo anticipar qué dificultades tendrá la implementación de mi plan de aprendizaje-enseñanza. Puedo recoger evidencia en relación a los puntos anteriores. Puedo analizar la evidencia. Puedo diseñar un plan basado en mis evidencias. Puedo poner en práctica un plan de acción. Puedo evaluar los resultados de mi plan. Puedo socializar mis resultados y, lo más importante, puedo rever mi plan. Este plan que les estoy proponiendo tiene como un puntal muy, muy importante la socialización del mismo. Es decir, lo importante que es socializar los resultados entre pares y lo importante que es poder reflexionar sobre esos resultados y sobre lo que supe, lo que fue terriblemente exitoso en mi práctica docente y lo que yo considero que debería haber mejorado. Y también, como les dije desde el principio, es un plan que trabaja con la constante revisión. Hablamos de un plan elástico, ¿no? Porque me tiene que permitir poder reformular y poder rever. Y anotar, tomar nota de todo esto que está sucediendo, por qué está sucediendo y cómo está sucediendo. Entonces, los resultados, pueden tener que ver con resultados que están relacionados a una base numérica o pueden ser resultados que están más asociados a lo afectivo. Vamos a suponer que el docente, en base a los elementos, en base a las tareas que ha recolectado, en base al análisis de esas tareas, en base a las categorías que diseñó, está ya y tiene alguna visión de un par, está ya listo como para poder arrojar algún resultado que después va a socializar. Entonces puede ser que el resultado tenga que ver con debo reforzar lo aprendido. O puede ser que ese resultado tenga que ver con debo retomar lo aprendido y reforzar vínculos con nuevos contenidos. Puede ser que el resultado sea debo diseñar tareas que ayuden a memorizar, establecer relaciones, comparar y contrastar. Porque tal vez, y esto otra vez volviendo al tipo de tareas que mencioné anteriormente, tal vez diga, bueno, en este momento, entonces, memoria no solamente es recordar haciendo listas o haciendo definiciones, sino que ahora ellos lo que necesitan, más que nada, es poder establecer relaciones. Y en la cantidad de tareas que les he dado o en la cantidad de actividades que hemos estado haciendo, no he atendido como debería el establecer relaciones, el comparar y contrastar, que son actividades cognitivas mucho más complejas. Entonces, a esto se refiere este punto. Puede ser que haya detectado que hubo realmente alguna dificultad en entender las consignas porque las instrucciones no fueron lo suficientemente claras
Y eso se vio, fue observable, porque al momento de realizar lo que yo estaba pidiendo que se realizase, nada de eso ocurrió, o poco de lo que yo pretendía ocurrió. Entonces aquí, bueno, tuve un resultado que tiene que ver con, debo reformular las consignas. Entonces las instrucciones deben ser claras para padres y niños y desglosar, sino la tarea en pasos, o sea, eso serían mis decisiones para después. En cuanto al alumno, bueno, tal vez algo que percibí, o sea, de una manera más afectiva, más a nivel de percepción, fue que debo encontrar materiales que despierten la creatividad, que despierten el interés, materiales que sean visuales, auditivos y táctiles a la vez, ¿no? Y no solamente material que sea solo visual. O proponer tareas que atiendan al desarrollo de aprendizajes cognitivos más complejos. Esto también podría ser uno de los resultados. Sea cual fuera el resultado al que llego, lo interesante es que después del resultado debo aplicar la revisión del plan que yo ya había formulado. Entonces, tendré una socialización de estos resultados, tendré una aplicación de las revisiones de ese plan y después, otra vez más, también resultados y otra vez socialización. Entonces, como para redondear, este plan, ¿no?, que sería un plan de indagación el que estaríamos haciendo. Primero debo decidir cuál es el área de interés o el área problemática o el área sí, que me despierta la curiosidad. Después, formular preguntas que me gustaría descubrir. Decidir modos de extraer información. Luego, explorar la información de acuerdo con categorías que faciliten después el posterior análisis. O sea, este tema, el tema de delimitar categorías, es realmente importantísimo. Es importante porque la categoría ordena, la categoría me reordena y ordena el análisis posterior después también. Por eso es tan importante poder realizarlas. Y después, obviamente, sí, tengo que analizar la información para diseñar el plano, para reformular el plan que existe. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Todo bien? ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran saber? ¿No? Está todo, está claro. Bueno, entonces volvemos. Un plan para explorar el aprendizaje. Entonces, tiene que ver con planificar preguntas y modos de recolección de la evidencia. Explorar esa evidencia. Analizarla. Reflexionar. ¿Qué es lo que ocurrió? Interpretar la evidencia. Elaborar conclusiones que remitan a seguir explorando o avanzar. Y tener en cuenta que, bueno, tengo que seguir estos pasos, hay unos pasos para poder implementar cambios. Una vez que he hecho esto, voy a decidir qué cambiar y planificar cómo voy a recoger la nueva evidencia. Luego, accionar, implementar el cambio mediante una nueva intervención. Observar otra vez qué es lo que sucede, recoger evidencia, analizarla y luego reflexionar para interpretar lo que ocurrió. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué es la investigación en acción? Bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Con planificar un cambio, con implementarlo, con observar el proceso y los resultados, con evaluar el cambio, reflexionar sobre lo que se quiere hacer y como si fuera un paso siguiente.
Y en esta investigación en acción, como les decía, estoy involucrando a otros colegas, en el caso de los practicantes, a mis compañeros, y estoy involucrando también a los mismos alumnos, porque son parte y deben saber que están siendo parte de un trabajo que estoy haciendo para mejorar la enseñanza. Bueno, otra vez entonces, el plan, con el problema que se pretende solucionar, la elaboración de preguntas, la exploración, con palabras claves y luego categorías, analizar, reflexionar, interpretar y reflexionar, construir y elaborar un plan de cambio, implementarlo, llevar a cabo la observación y llevar a cabo una reflexión. Sobre, entonces, ¿qué es lo que podría tener en cuenta al momento de establecer categorías sobre lo que yo voy a indagar? Bueno, primero, las categorías surgen a partir de palabras claves. ¿Qué son las palabras claves? Las palabras que se repiten en mis pensamientos, en mis observaciones o en mis registros. ¿Cuáles son las palabras que más se repiten cuando yo escribo un registro de lo que sucedió en el aula? ¿Qué es lo que más me preocupa? Seguramente esas palabras claves, que son las que tienen mayor índice de repitencia, van a ser las que van a arrojar alguna categoría. Entonces puede ser que la categoría tenga que ver con, esté relacionada con el manejo áulico, el manejo de estrategias virtuales o a distancia, el manejo de la comunicación con estudiantes o con padres. Puede ser que la categoría tenga que ver con los materiales, con el diseño de materiales, con la elección de materiales, con la apropiación de materiales por parte de los niños. Puede ser que las categorías tengan que ver con áreas específicas de la enseñanza, por ejemplo, cómo se seleccionan los contenidos, cómo se diseñan, cómo realizo el diseño de tareas. Puede ser que tenga que ver con la elaboración o con la reelaboración de consignas, con el diseño de objetivos, con el diseño del producto final. Y después tener en cuenta, también como categoría, puedo tener en cuenta las actitudes, aquellas actitudes que están relacionadas con los logros, que están relacionadas con la motivación, y aquí podemos revisionar toda esta categoría en cuanto a los alumnos o a los padres. U otras, no son las únicas. En cuanto a las percepciones, estas actitudes de las que yo hablaba recién, de los logros y la motivación, si yo decidiera explorar mis percepciones, estaríamos construyendo preguntas para trabajar esta categoría que tuvieran que ver con qué pienso o qué siento acerca de, por qué creo que tal cosa sucede, qué quiero que suceda en lugar de, cómo, y si fuera a explorar las percepciones de los demás sería, ¿qué piensan, qué sienten mis alumnos acerca de? ¿Qué piensan mis colegas acerca de? Si exploro el comportamiento, la pregunta cambiaría y sería, ¿cuándo, con qué frecuencia sucede tal y tal cosa? ¿Qué hago o qué digo cuando sucede? ¿O qué hacen mis alumnos, mis alumnas cuando tal situación se repite? Entonces, otra vez, volvamos. Plan de enseñanza, una implementación, una recolección de evidencia en forma de tareas, de encuestas, de listas, de chequeo, de observación. Observación de la evidencia, percepciones, aquí involucro al creo y al pienso. El análisis de la evidencia, acá ya construyo las palabras claves y las categorías que se van a desprender de todo lo que hice en plan, implementación, recolección, observación. ¿Cuáles son las palabras que más estoy repitiendo en todo este diseño? Seguramente me va a arrojar la categoría que
va a ser válida para explorar. Luego, pregunta sobre un problema detectado. Esa pregunta tiene que sí o sí estar basada en la categoría o en las categorías que anteriormente detecté. Luego, reformulo el plan y lo implemento. Y otra vez, seguimos con el círculo, observación, reflexión y análisis. Descubrimientos, próximas acciones y después socialización. Y aquí, como para ir redondeando, quería compartirles esta cita de Helen Perines-Bellis, que dice que sí, y solo si la investigación contribuye a desarrollar una mejor educación, estaremos de verdad colaborando en la construcción de una sociedad más justa. En caso contrario, simplemente estaremos legitimando el mantenimiento de la situación actual. Y por último, ya para terminar, quiero dejarles estas preguntas, que son las preguntas que deberían atravesar al practicante y al docente de la práctica también, ¿no? Es, ¿para qué serviría que yo investigue? ¿Cómo transformo mi día a día en un hacer constante de reflexión que aporte a transformar mi educación y la de los otros para un futuro mejor? ¿Y qué puede aportar mi estudio como docente investigador acerca de mi enseñanza y la de otros? Bueno, esta es la propuesta que yo tengo para ustedes, que, como ya les dije, tiene que ver con accionar la investigación teniendo al docente o al practicante, en este caso, como principal protagonista, porque nadie mejor que el docente o la docente para saber qué es lo que está sucediendo en el aula, y porque son los que mejor manejan el saber disciplinar. Entonces, poder transformarse, poder correrse, poder apropiarse del rol de investigador, lo posiciona al docente como el teorizador de su propia práctica. Él sabe qué es lo que funciona, pero también sabe desde qué lugar lo está haciendo y sabe qué no, y cómo teorizar y cómo poner en práctica su propia teoría para poder después hacer teoría de su práctica. Entonces estaríamos ya viendo no la investigación y la práctica como dos lugares que siempre han estado enfrentados, sino como que uno necesita al otro. El investigador necesita del docente para saber lo que está pasando en el aula. El docente precisaba siempre al investigador para que le dijera cuáles eran las teorías. Bueno, acá estamos con un modelo que propone que yo, docente, soy el que va a teorizar sobre lo que está pasando acá adentro. Por eso hablamos de particularidad, de practicalidad y de posibilidad. No estamos implementando un modelo que fue llevado a cabo ni en España, ni en Turquía, ni en Alemania. Estamos hablando de un modelo que podemos aplicar en nuestra aula acá, con alguna pregunta chiquitita, con alguna categoría chiquita, y teniendo en cuenta esto, que justamente la particularidad de mi contexto, la particularidad de mi grupo áulico y qué es lo que está pasando aquí. Así que, bueno, esta era la propuesta. Si quieren hacer preguntas, pueden habilitar el micrófono y charlamos. Sí, sí, Walter. Ah, ¿sí? Mechi, ¿querés decir algo?
Sí, justamente estaba pensando en este contexto, ¿no? La particularidad de este contexto que estamos viviendo a partir de los cambios que tuvimos que sufrir, ¿no? Sí. Vendría bárbaro para explorar y ver qué cosas deberíamos cambiar o ajustar o modificar a partir de lo que se hizo. Me parece que este sería un momento genial. Todo momento es bárbaro para saber dónde estamos y cuánto nos falta para llegar a los objetivos que nos planteamos desde un principio, porque esto es continuo y es flexible, pero necesita ser monitoreado. Así que, bueno, justamente estas tres características estarían o serían muy prácticas para aplicar en este momento y nos daría la posibilidad de aprender de nuestra propia práctica qué cosas funcionan, qué cosas son más positivas para nuestros alumnos o qué tareas, qué estrategias nos sirvieron para conocer más acerca de su aprendizaje, de su progreso. Claro, sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que este momento es todo lo que ha pasado con la virtualidad o la educación a distancia, con este rol de padres como educadores, como el educador de todos los días, con este docente corrido del lugar que siempre tuvo, con la institución corrida también. Creo que es, sí, un momento donde sería muy, pero muy productivo poder investigar con todas estas evidencias que tenemos acerca de lo que pasó, cómo se realizó, cómo se llevó a cabo y qué tipo de aprendizaje fue exitoso y cuál no, para prepararnos de alguna manera para la vuelta y qué es lo que se va a realizar en la vuelta y de qué manera se va a diseñar ese aprendizaje de la vuelta. Entonces, sí, y teniendo en cuenta de que, bueno, si el practicante estuvo realizando sus prácticas en forma virtual, en un formato a distancia, esa práctica, cómo puede ser usada para después contrastar con alguna otra práctica presencial o cómo justamente poder, qué es lo que observó, cuáles fueron los criterios y cuáles fueron las categorías que ese practicante tomó en cuenta en el momento de definir qué es lo que le interesaba indagar. Claro, y en todas las etapas, porque sí, seguro. Al principio ese cambio nos afectó a todos y tuvimos que salir a utilizar lo que teníamos, lo que queríamos y intentar cosas nuevas. Utilizar herramientas nuevas como para poder llegar a los alumnos. Después llegó el momento de recibir respuesta de los alumnos y poder evaluar qué se había logrado. Y ya estamos ahora terminando la primera etapa del año, a mitad del año. Ya sería interesante también volver, además permitirle al alumno mismo darle la posibilidad de que también ver qué logró. Empezamos. Sí, esto es, claro, aquí lo que ofrece este modelo, sí, es como lo habrán escuchado que mi palabra clave fue la reflexión y el análisis todo el tiempo. Todo el tiempo. Es la reflexión y el análisis constante. Y es un modelo que, ya les digo, invita a que se pueda trabajar con pares. Puedas trabajar con tu par y que tu par se convierta en observador y vos observador de tu par. Entonces, es un modelo que permite que te observen tus pares. Y permite reformular constantemente. Entonces, no voy a hacer, bueno, yo hice este plan, vamos a suponer el practicante hizo el plan, lo suba al aula y bueno, está obviamente la devolución del docente, pero la devolución del docente tiene que ver con también la indagación. El propio practicante vio lo que sucedió en el aula.
y que el propio practicante sea capaz de poder decir, me resultó esto, no me resultó esto, o esto no salió bien, esto no fue como yo lo planteé, la consigna no se entendió, debo reformularla, la voy a hacer la clase que viene. Entonces estamos hablando de un aprendizaje que está en constante construcción. Es la práctica ideal en el sentido de que la práctica se termina cuando realmente se logra que el practicante solo se dé cuenta de sus debilidades, de sus fortalezas y cómo reformular solo y cómo reformular solo. Así es, así es. Aprender a observar. El mismo plan, claro, el mismo plan llevaría ida y vuelta constante y charla reflexiva acerca de qué es lo que hay que cambiar y con qué categorías miré. Así que eso sería. Yo quería decir algo. Ah, bueno. No, habla Rosana, ¿sí? Ah, bueno, yo creo, yo entendí bien lo que Pilar, a la cual agradezco y tuve la suerte de, siempre te recordamos, Pilar, vos sabés que te queremos mucho en la escuela, fuiste un gran referente nuestro, siempre enseñándonos todo el tiempo, siempre tan generosa con todos y tan afectuosa con tus alumnos, así que eso lo quería decir. Y por otro lado, justamente de lo que decía Mechi, ¿no? Cuando ella ofreció cursos también a través del CIE y esta cuestión de en esta época de pandemia y relacionado con lo que vos nos estás enseñando, ¿no? Nosotros ahora en esta etapa, de acuerdo a las reuniones que yo hago con mis docentes, ¿no? Donde dialogamos cómo nos está yendo en este acompañamiento, qué anticipaciones hacemos, también nosotros, los docentes, y yo también, nos hacemos preguntas e incluso hicimos, te cuento, una encuesta a los papás con la posibilidad de, aprovechando esta cuestión excepcional del bolsón, de la entrega del bolsón alimentario, también es importante porque se fortalece el vínculo, es esencial para la continuidad pedagógica, el diálogo de papá como está, que necesita también. Ahí le pedimos que ellos respondieran, los chicos, en algunos casos sabemos que las mamás lo escribieron por sus hijos cuando son más pequeños, de cómo, dónde, o sea, primero, en primer lugar, cómo se sentían ellos, qué era lo que sentían, y cada uno expresó distintas cosas, ¿no? Que estaba bien, o por momentos que estoy triste porque no puedo ver a mis compañeros, me gustaría ver más a mi familia, quiero estar, no es lo mismo que la seño me explique a que me explique mi mamá, que yo sé que se esfuerza mucho, ponen detalles. Y por otro lado, preguntamos cuál era en el área donde le iba mejor, donde ellos sentían que aprendían más, y en cuáles aquellas ellos sienten que no aprenden. Y bueno, y hubo una infinidad de respuestas, pero una de las materias que más costó en general era matemática, porque es muy exacta. Y bueno, y en cuanto a muchos les gusta la lectura, les gustan los cuentos, empezaron a solicitar explicaciones de las seños, que los seños se animaran a mandar videos. Bueno, muchas de ellas comenzaron a pasar esa línea de algo nuevo, ¿no? De decir, uy, yo voy a mandar un video hecho por mí, muchas veces mandamos link de otros profesionales, de otros docentes, de otros lugares, y de gente que tiene mucho conocimiento, y esta vez creo que una de las fortalezas que tuvimos y tenemos es que nos atrevimos nosotros a ponernos en el lugar de, ¿por qué no? Vamos a lo que nosotros hacemos en el aula, esta vez lo vamos a hacer a través de un video. Pero también tenemos esta expectativa de ir preparándonos, porque también los docentes se contactan con los papás, el equipo de orientación escolar y yo también, y sabemos que en este caso tenemos la ayuda permanente de la familia, ¿no? Y que si bien no es lo mismo, pero en este caso antes teníamos el vínculo directo con el alumno, ahora no, depende, entonces, es decir, esa tarea que llega
tiene distintas miradas. Nosotros estamos expectantes al momento del encuentro. Claro, ¿Qué y sería aprendió, qué no? también, obviamente, trabajar con esa encuesta que vos estás contando, tiene realmente datos e información muy valiosa, y Sí. sería muy interesante también ver que vos decís que, bueno, matemática es el área más conflictiva. Tal vez el tema, bueno, pasa porque, bueno, si me hubiera tocado a mí ser docente de matemática de mis hijos, pobrecitos, o sea, poder ayudarlos con la tarea me hubiera visto en graves problemas, realmente. Entonces, a veces, como vos decís, la que habla es la mamá, entonces también sería interesante desglosar en esa encuesta cuáles son justamente las percepciones de los niños, cuáles son las de los padres, cuántas voces hay en esa encuesta, ¿no? Plasmada, y para después poder dar alguna conclusión que sea veraz, llevar todo esto bajo un filtro, ¿no? Poder filtrar en categorías y poder seguir investigando. ¿Y qué es lo que pasó? Porque tal vez no es que el problema fue matemática, tal vez que el problema fue el que leyó la tarea de matemática y se hizo hacer. Como hubiera sido mi caso, por ejemplo. No, pero es muy interesante eso que estás contando, Rosana, la verdad. Claro, sería un instrumento. Es un instrumento, sí. Sí. Por eso Los ahí se potencia. Las docentes se esforzaron un montón, empezaron a buscar más links, empezaron a armar explicaciones. Ellas mismas se filmaban en pizarrón sus propias producciones, cómo se mide, por ejemplo, en geometría, cómo se miden los ángulos, qué tipo de ángulos son, les enseñaban a tomar el transportador, la regla, cómo se usa el compás. Todo eso lo fueron enviando y los papás fueron respondiendo de manera positiva. Entonces, ahí, empezaron a agradecer. Eso es lo que habría que poder seguir. Es decir, frente a tal problema, pero aquí se investigó el problema no por una necesidad de curiosidad del docente, sino porque se transformó en una problemática. Entonces, pero igual se podría seguir con esto y ver qué es lo que se reformuló, como dijimos hoy, de qué manera resultó y cuáles fueron las conclusiones a las que se llega el docente de qué es lo que se debería haber hecho en principio para no tener que después remediar. Claro. No, es interesante realmente, Rosana, muy interesante, claro, toda esa información que tenés. Además, otro de los planteos nuestros también, imagínate las teachers, ¿no? O sea, los papás, bueno, nosotros tenemos, como ya sabes, los papás, no todos saben inglés, y bueno, y la verdad que las docentes trabajaron muy bien, utilizaron muchas herramientas, comenzaron a hacer clases de Zoom. Sí, lo que pasa es que también sería interesante poder indagar esto, es que en muchos de los casos, por el tema de distancia y por el tema virtual, los saberes se transformaron en saberes de tipo recordar. ¿Te acordás? ¿Vieron cuando yo les dije de qué manera se complejiza lo cognitivo? Entonces, lo que yo he visto es que abundó mucho de la línea recordar y faltó mucho de lo otro. Faltó mucho de comparar, de contrastar, de aplicar, de recrear, porque el tema de enseñar una lengua, un lenguaje cualquiera sea, lenguaje matemático, lenguaje extranjero, cualquier lengua, con un Zoom no es lo mismo y requiere de otras estrategias. Entonces, a la hora de diseñar tarea, la tarea que es más amigable es justamente la tarea donde yo digo, bueno, hacer una lista de, unir con una línea, no tareas que tengan que ver con aplicación. O cuando se ha pedido la tarea de aplicación,
pasaba que faltaban todas las tareas anteriores que me podían llevar a mí a que yo solita pueda medir un ángulo, por ejemplo. Entonces, es muy interesante que se pueda rastrear todo eso, poder hacer el caminito, realmente me encanta con todos estos insumos que tiene. Claro, y otra de las cosas, por ejemplo, en tercero, que es la finalización del primer ciclo, esta preocupación de que los chicos puedan hacer esa lectura, digamos, esa lectura comprensiva. Sí. Yo, como muchos años maestra de primero, hay chicos que deletreaban y comprendían lo que leía, y otros se enfocaban más en la técnica, leían muy bien, y en la parte comprensiva muchas veces no va de la mano. Hay chicos que deletrean y comprenden, y otros que leían perfecto y tenían que volver a leer para comprender, porque se concentraban más en el mecanismo que en la comprensión misma. Es todo es un trabajo hermoso, sí. Precioso, y bueno. Y bueno, y la docente empezó a pedirle a los chicos, por ejemplo, una de las experiencias, audios de lectura de lo que ellos quisieran leer, o de texto que la misma docente mandaban. Y bueno, y está esa superación, ¿no? Mandarle un... Claro, sería muy bueno esto, ¿no, Rosana? Que se pudieran catalogar el tipo de actividades que se dieron durante toda esta época, hacer como una lista de esas actividades, dentro de qué categoría están, para después vos tener de qué manera continuar, o las practicantes o los docentes poder continuar con esto. Walter, ¿vos querías decir algo? Hola Pilar, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Gracias, Rosana. Very good. De nada, gracias. Are you? I speak English Sausa. Pero lo voy a preguntar en castellano, despreocúpense el resto. No, en tu modelo, Pilar, que me parece sumamente interesante, y dado que estoy trabajando en estoy haciendo un trabajo de investigación también, quiero hacerte dos preguntas. Sí. Una pregunta, vos hablás del docente practicante y mencionaste el docente practicante y el profesor. Yo quiero saber cómo dialogan todos los actores involucrados en el periodo de residencia. Es decir, pensando que tenemos un coformador, que tenemos un formador, que tenemos un docente del espacio de la práctica y el estudiante. Esa es una de las preguntas. Bien. Teniendo en cuenta también el modelo, yo tomo un modelo que es el modelo de que ese residente es estudiante y es profesional, tiene esa consideración, ¿no? Tiene esa simultaneidad, si podríamos pensarla, porque está actuando como un profesional frente a los chicos, pero paralelamente es un estudiante. Y la otra pregunta que me gustaría también hacerte es en qué espacios-tiempos, en estas dos variables, vos pensás para poder lograr esta retroalimentación o estas reflexiones que vos señalás cuando hablas de tu modelo. Bien. Walter, sí, este es un modelo que necesita de un equipo, en el cual el profesor de práctica es importantísimo, es clave, porque es como el director, digamos, es el director del plan. También, obviamente, vos tenés un equipo de trabajo. Yo mencioné que también está el par, porque necesitamos de la observación del par. Lo ideal es que se trabaje institucionalmente, pero uno conoce, bueno, si vamos a las 3P y vamos a la posibilidad, sabemos que, bueno, no es tan posible. Pero sí se puede hacer el equipo de trabajo liderado por el profesor de práctica, junto con los practicantes, junto con los docentes de las escuelas donde practican
Y entonces todos están involucrados en este trabajo. Tiene mucho que ver el plan de enseñanza y quién lo mira el plan. Y lo importante no sería tanto el ver el plan de enseñanza antes, sino poder trabajar el después, una vez que el plan se implementó. Porque ahí es donde empieza todo el círculo de preguntas. En cuanto al tiempo, yo calculo que todo depende de qué tipo de plan se hace. Si vos me estás hablando de hacer una unidad, y bueno, podríamos estar hablando de unos 4 meses, 5. Sería una intensiva. Y un poco más. Por ahí mi pregunta iba más al tiempo y el espacio para poder hacer el tema de la retroalimentación o de esa reflexión de la que vos... Claro, porque yo lo que propondría, Walter, es que me seguí la pregunta, Pilar. Y esa retroalimentación, reflexión y la idea del diseño de mi propio plan, ya estaríamos frente a un examen final con defensa. ¿Se entiende? O sea, después de realizar la práctica y ese alumno tenga su tiempo como para poder teorizar lo que descubrió, reflexionar, diseñar su propio plan, que podría ser un plan un poco más extenso, cuya defensa sería el examen final justamente de la práctica. Ok. ¿Sí? Sería como una meta-evaluación. Es la evaluación, es lo que le daría la aprobación de la práctica. Pilar, claro. Una pregunta, ¿cómo estás? Hola Cecilia, ¿cómo andás? Bien, todo bien, todo bien. Claro, ahora... Tus seguidoras, Pilar, digo. Sí. Alumnas. Somos la del club de fans, somos. No, con esto de que preguntaba Walter, entonces, cuando hablaste sería como el examen final y la defensa, claro, inclusive nosotros podemos hacer esa investigación, esa retroalimentación, pero quizás como defensa, ni siquiera quizás podríamos volver al aula para volverlo a implementar por una cuestión de tiempo, a eso voy. No, la implementación de la reformulación sí se debe hacer en aula. Es que vos podés reflexionar sobre cada práctica, Ceci. Vos lo vas haciendo, claro, lo vas haciendo después de cada práctica. Lo que vos reformules, claro, se debe aplicar. Lo que vos te vas a tener más tiempo para hacer es tu reflexión personal y el diseño de un plan de aprendizaje propuesto por vos. Perfecto, claro, está bien. Tu plan. Tu plan teorizado desde lo que viviste y con las reflexiones desde lo que viviste. Pero la reformulación sí debe ser llevada a cabo porque vos necesitas ese insumo para saber si funciona o no funciona. O sea, hay que reformularlo otra vez más. Sí, claro, está bien. Pero por eso te digo, tiene que ser sobre qué categoría vas a trabajar. Vas a trabajar sobre consignas, vas a trabajar sobre interés, vas a trabajar sobre motivación, vas a trabajar sobre incidencia de los padres en la educación. Es decir, tiene que ser muy concreto lo que vos querés indagar. Claro, está bien. Está muy interesante. Lástima que nosotras estamos ahora con las prácticas un poco complicadas. Pero está muy interesante. Bueno, pero la idea es poder hacerlo virtual también. Virtual se puede hacer. Si ustedes tienen alguna práctica virtual, se puede. Ya obviamente, bueno, las categorías tendrían que ver con la virtualidad, que sería interesantísimo poder indagar por ahí también. Sí, seguro. Si usted la etapa de aprender. Sí. Creo que también
esto que vos estás planteando lleva a una reformulación del proyecto de práctica institucional, entonces, porque esto va, o sea, yo lo pienso a este estudiante como investigador, donde todavía tiene pocos andamiajes, no porque no quiera, sino porque todavía está en un proceso de formación. Entonces me parece que necesita de otros tiempos. Ahí es donde yo hablo del tiempo, ¿no? O sea, me parece que la variable tiempo impacta fuertemente en tu modelo. Sí. Y ahí es donde, o sea, porque no creo que se pueda generar simultáneamente todo esto en un cuatrimestre o en un periodo de clase de un mes, donde generalmente nuestros residentes se van. Vos sabés que sí, Walter, se puede hacer, se puede. El tema, claro, vuelvo a repetir, estamos hablando de investigación situada, terriblemente situada y terriblemente específica, con un recorte muy, muy específico. Y si vos estás recortando, vamos a suponer que simplemente vas a trabajar con la categoría consigna, se puede hacer. Se puede hacer. El tema es que al ser investigación-acción es eso, es enseñarle al docente que mediante la formulación de preguntas, mediante estos elementos que puede recoger en el aula y mediante la observación con las guías adecuadas, puede hacer observación y puede hacer reformulación. Ahora, el producto final de esta investigación, bueno, esto que requiere más tiempo, sí, esto va ya a otra instancia. Lo que hacemos aquí es, mientras tanto, es ir investigando y poniendo en práctica, ir recogiendo insumos y recogiendo toda la data que va a precisar para elaborar después su plan. Pero es visto desde ahí. Ok. Sí, yo creo que es muy interesante el tema de poder aplicar esto en las prácticas. Si bien a lo mejor para enseñar al alumno a cómo tiene que hacer la investigación una vez que él sea docente en un aula. Creo que esa es la parte importante de todo esto, ponerlo en práctica para que después en sus propias prácticas, ya docente dentro de un aula, lo pueda aplicar. A lo mejor ahora sería solamente aplicar el método de cómo se lleva a cabo este tipo de investigación que es muy efectiva, pero para que después él lo pueda, porque después el alumno va a ser, esto es muy situado, entonces después él va a ser docente en un aula específica y creo que aprender todo esto sería muy bueno para el alumno, para después aplicarlo, porque después él va a hacer su propia práctica en ese lugar específico donde va a ser docente el día de mañana. Es muy interesante. La verdad que lo vamos a tener en cuenta, y es como dice Walter, de que va a tener que formar parte de nuestro proyecto de práctica, porque es algo de lo que no se está haciendo, que es realizar una práctica tan situada. Es muy interesante lo que propones, Pilar. Más que nada instalar, perdón, es instalar el cuestionamiento. Instalar el cuestionamiento y el estudio del cuestionamiento, porque a veces el cuestionamiento está, es como explicaba Rosana, el cuestionamiento está, los instrumentos están. Lo que nos falta siempre es poder llegar a concretar, poder llegar a teorizar sobre eso que hicimos. Porque los descubrimientos a nivel percepción también está. Ay, fulano le cuesta inglés, ay, no puede aprender tal cosa, ay, mira que, o sea, a nivel percepción está. Entonces, el tema sería de qué manera puedo, tomando todos los elementos que tengo por observación o porque son documentos en forma de tarea, cómo puedo yo transformar esto en un trabajo de investigación y que me propone que para toda mi vida docente yo tenga el cuestionamiento y la reformulación, poder reformular lo que estoy haciendo.
teniendo en cuenta todas las vistas, no todas las miradas. Obviamente no es fácil, no estoy diciendo que sea fácil, no es sencillo porque sí tenemos que construir un plan que involucre a otras personas. Y necesito un equipo de trabajo sólido. Pero una vez que se logra, la institución también cuenta con un bagaje de información y de líneas de investigación que realmente dan cuenta de una trayectoria educativa en la institución, o sea que no debería perderse toda esta información, ¿no?, de este momento. El tema, Pilar, es que la pandemia vino a dejar esto, ¿no? Me parece que los docentes como que les cuesta trabajar un poco en grupo o colaborativamente. Es como que me parece que es lo que más veo yo, les cuesta, no pueden, no saben, no sé. Por ahí te hablo como mamá, por lo que veo, que cuesta mucho eso, está costando. Me parece que se están haciendo cosas positivas, pero me parece que es lo que más cuesta. Y como, imagínate, como practicante creo que costaría el doble. Sí. Porque, bueno, sí, medio como que... Bueno, es cierto, Cecilia, porque, bueno, ya dijimos en otra oportunidad también, ¿no? Se trató de salvar lo emergente. Y lo emergente salió en forma de individualidades, porque no había otra, no hubo tiempo. Y después, cuando hubo tiempo, cada cual estaba muy en su tarea, ya con su tarea organizada y sabiendo qué instrumento usar y qué estaba haciendo, y es muy difícil lograr esto que que vos estás diciendo, ¿no? El poder hacer un equipo de trabajo realmente ensamblado y que funcione. Pero si desde el inicio nosotros planteamos la creación, es distinto. Es distinto. Acá sí, lo que se propone es justamente, bueno, recuperar todo ese bagaje, todo ese tesoro que tiene el docente de lo que sucede en el aula, que ningún investigador lo tiene. Claro, y que sería súper positivo para las escuelas en donde van las practicantes. Imagínate, Sí. venga un practicante a investigarte sobre sería algo como súper positivo que habría que implementar, seguro. Seguro. Pero siempre acuérdense que uno investiga sobre lo que uno mismo está haciendo. Claro, claro, ¿Sí? claro. Siempre es mi grupo en este contexto y soy yo. ¿Sí? Y soy yo, y yo misma también. Y la riqueza de las distintas miradas. Eso mismo, Una sí. misma cosa está siendo mirada de distintas cosas. Fíjense que supongamos una actividad visto por 20 alumnos o 30, Sí. no es visto de la misma manera. Al igual que un papá que está ayudando a su hijo a hacer la tarea, tampoco es vivido de la misma manera. Sí, más vale que no. Y esta cuestión en este periodo de pandemia, tuvo un momento de incertidumbre, de qué hacemos, cómo hacemos. Por eso los directivos permanentemente estuvimos acompañados por los inspectores, por nuestras autoridades superiores, por la rectora en mi caso, y mi vicerrectora, para ir acomodando y mejorando nuestras prácticas nosotros en esta situación única. Entonces, estábamos todos, o papás, por eso también escuchamos muchas inquietudes de los papás donde decían, por favor, traten de concentrar más determinadas actividades como para, y esta cuestión de ir pensemos que los chicos no todas las casas están conformadas de la misma manera, tienen las mismas cosas. Recuerden que si van a hacer algo y los chicos no pueden salir a comprar, los padres no pueden salir a comprar nada, ¿qué cosas pueden hacer con las cosas que medianamente pueden tener en sus casas? Entonces se empezó desde el reciclar. Y bueno, y esta permanente, digamos, autocrítica, no solamente esta riqueza de los padres hacia nosotros, sino de nosotros hacia nosotros mismos. Claro, lo interesante acá es decir, bueno,
¿qué es lo que propone este modelo? Acá sí, es la autocrítica. Yo más que nada le digo la indagación acerca de lo que pasó. Y poder transformarla. No quedarme con la autocrítica, sino poder transformarla y poder después escribir. Aquí hay alguien que está escribiendo de que la investigación en otros ámbitos es una disciplina específica y remunerada. Sí, de esto hablamos desde el principio. Es decir, que estamos proponiendo un plan que no entiende la investigación del investigador versus la investigación del docente. O sea, que uno hace la investigación y el otro hace la práctica. Estamos hablando de investigación, acción exploratoria, porque es una sola persona que cumple los dos roles. No es agregar más trabajo, sino es aprender a mirar sobre lo que uno está haciendo. Obviamente es correrse y es intentar algo que tal vez no ha hecho hasta ahora, pero después no resulta un peso ni resulta más carga horaria, porque es lo que hago todos los días, solo que le agrego la indagación. Es decir, yo he visto investigaciones de este tipo donde un docente partió con la pregunta: ¿por qué mis alumnos no hablan inglés en la clase? O sea, no es que fue a buscar una pregunta que fuera una hipótesis, no, una pregunta sencilla. Es ¿por qué no hablan inglés? Y a partir de ahí generó una investigación que realmente es muy valiosa, porque está tomando todos los insumos de su propia aula, más sus percepciones y las percepciones de otras personas. Entonces, generalmente las preguntas son preguntas muy básicas. Se comienza con algo muy básico y después se va abriendo la pregunta hasta que yo pueda delimitar una categoría y después exploro la categoría. Pero se comienza con algo que es muy de todos los días. ¿Por qué alguien no trae la tarea? ¿Por qué no cumplen con la tarea? Podría ser, o ¿por qué? Sí. Hay alguien que está haciendo. O sea, están escribiendo. No tiene por qué ser. Nosotros tenemos que, yo entiendo, la idea de investigación como un monstruo, ¿cierto? Como, bueno, es campo de los investigadores, es campo de la universidad, pero resulta que los insumos están en la escuela. O sea, tienen los insumos en la escuela y tienen ese gran capital ahí. Entonces, sí, Walter, estoy de acuerdo con el tema es empezar chiquito, no estemos pensando en algo grandioso. Sería maravilloso también pensar en, bueno, una problemática que sea común a toda la escuela, que sea común a todos los docentes del mismo aula. Eso sería genial. Pero si no se pudiera llegar a eso, bueno, sí se puede empezar con algo muy sencillo, con una pregunta muy sencilla. No es necesario que ya les digo, que digan, bueno, tengo que construir una hipótesis para empezar con esto. Es lo que les sucede a ustedes todos los días. Bueno, sí, y actualmente nos sucede que en este tiempo de pandemia se triplicó el trabajo de los docentes, porque antes el docente se encontraba con sus 30 alumnos en el aula y esta cuestión y este ser social que está en nosotros y que te ayuda y que te permite crecer, porque está el que no habla nunca, pero que escucha, y está el que habla un poco más, y está el que es más desinhibido, y está el más tímido, y todos forman parte de, y cada uno tiene su riqueza, su experiencia, su inquietud, pero al estar todos, cada uno en su casa, obviamente
digamos, la dificultad es eso, que ahora el salón se multiplicó en 30. Los mails, los mensajes. Y se estiraron los horarios, Rosana. Y se estiraron los horarios, exacto. Se estiraron los horarios porque es muy difícil poner un límite de horario de trabajo muchas veces. Es difícil y no para podemos. Los papás también, claro. Y para los papás también. Sí, mucho, muy difícil. Es muy difícil. Y bueno, por eso digo que realmente al tener conocimiento de este saber disciplinar, digo, bueno, es importantísimo que ustedes puedan también aunar a este saber disciplinar esta teoría y que no sea externa, que tenga que ver con esto que hablábamos hoy otra vez, ¿no? De la practicalidad, de la particularidad y de la posibilidad. Estas tres P tan importantes como para poder llevar a cabo un proyecto de investigación real y posible. Esa es la idea. Bueno, Pilar, realmente nos ha encantado esta reflexión, nos interpela siempre todo este tema, no solamente desde la práctica docente, como directivo, también desde la gestión, nos parece un punto de vista importante desde la gestión, hacer este tipo de investigación. Nosotros comenzamos también a hacerlo, hicimos encuestas al principio para ver si funcionaba, no funcionaba el tema de la virtualidad, con determinadas preguntas, ver que a través de lo que veíamos como dificultad, qué podíamos cambiar, qué podíamos hacer. Creo que también esto va para todos los ámbitos, no solamente para la práctica docente. Es muy importante el tema de... Lo que pasa es que tenemos también una idea de investigación como algo, un monstruo, algo que no podemos manejar, que no lo sabemos hacer, y esto se ve como algo más simple. Claro, algo científico. Sí, sí. Exacto, y se puede llevar a la práctica, no se ve tan difícil, que sería muy bueno que se tomara desde la práctica docente para enseñarle esta actividad, esta forma de hacer, de mejorar el tema de la práctica, incorporarlo, tiene que ser algo que tiene que incorporarse. Y bueno, creo que lo vamos a aceptar todos, lo vamos a aceptar también desde la gestión, porque vemos que es algo siempre importante para reescribir lo que estamos haciendo, ver si lo estamos haciendo mal, si lo estamos haciendo bien. Esto te interpela mucho, o sea, y sirve mucho estos procesos para organizarnos, para mejorar, para ver qué hacemos mal y para saber que lo que estamos haciendo no siempre está bien, podemos tener errores. Creo que en todos los ámbitos es una teoría muy buena para utilizar. Yo no sé si alguien tiene algo más para preguntar o para compartir. No, yo quería decir una cosa más, saben que soy de hablar mucho, no me conocen. Yo creo que una de las características importantes de las personas que saben mucho es esta posibilidad y esta hermosa, ¿no?, que es la carrera docente y este trabajo, es de compartir permanentemente y de esta riqueza que genera estar con nuestros alumnos. Y de estar y con alumnos, con grupos diferentes, en una misma escuela ningún grupo es igual. Y bueno, y esta necesidad que también tenemos nosotros los docentes, de ellos, no es solamente nosotros enseñarle a ellos también con su experiencia, con su vivencia, nos enseñan a nosotros y también nos hacen ver a través de sus inquietudes, de sus intereses, o de un simplemente, señorita, no me sale, no sé cómo hacer esto, o de un papá que dice, la verdad que estoy complicada, no sé qué hacer. Y a través de lo cotidiano y de lo simple, poder entendernos y de no tener vergüenza, porque yo hay cosas que de verdad no sé hacer, las aprendí y hay otras que las estoy aprendiendo, y bueno, y ser humilde y decir, bueno, no lo sé, a ver, vos lo sabés hacer, ¿por qué no me enseñás a hacerlo? Y cuántas veces un alumno también le enseña a un docente algo que no sabe, porque todos no sabemos. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, así que simplemente, bueno, mandarles un abrazo grandote, felicitarlos por la tarea que están haciendo, que sé que no es nada fácil, no ha sido fácil, y ahora toca atravesar un tramo que, bueno,
que vamos a ver cómo resulta, porque es trabajar sobre lo que no sabemos aún. Por eso vuelvo a insistir que no sabemos qué es lo que va a pasar, cómo se va a volver, si se va a volver, si va a haber presencialidad total, parcial o cómo será, pero sea como fuera, mi sugerencia es que no pierdan de vista este momento que es muy rico en cuanto a instrumentos de recolección para poder teorizar y para poder entender qué es lo que pasó con el aprendizaje en el 2020. ¿Qué es lo que pasó con el aprendizaje en la Argentina en el 2020? ¿Qué pasó en Pergamino? ¿Y qué pasó con los docentes? ¿Qué pasó en las casas? Y de qué manera se midió esto. Es importante medirlo. Y es importante tener conciencia de esto que pasó y poder delimitar, poder trazar algo de teoría sobre este momento. Eso es lo que yo les quiero decir, y bueno, y un abrazo, ya les digo, enorme, enorme, muchas felicitaciones, felicitaciones por todo lo que están haciendo, mi agradecimiento otra vez a la inspectora y a la directora por esta convocatoria, agradecerles muchísimo. Y bueno, y siempre estoy acá para lo que necesiten, ya saben que pueden contar conmigo, si puedo ayudarlos en algo, para mí es un placer. No puedo dejar de hacer docencia, así que, bueno, ya saben que estoy acá para lo que necesiten y que me encanta discutir sobre educación y que podamos intercambiar ideas. Pilar, te lo agradecemos totalmente desde la institución. Por supuesto que te vamos a llamar porque siempre es divino hablar con vos, siempre aprendemos muchísimo, siempre nos sorprendés con algo y quedamos mirándote embobados y estamos todos ahí mirando y esperando que hables solamente. Los que te conocemos de hace años sabemos que sos la mejor en esto, por eso te tocamos. Y bueno, ya te digo, para la institución es un lujo. Todo esto va a ser grabado porque después va a quedar, estamos haciendo un recursero de todas estas charlas para que los alumnos después puedan trabajar sobre qué cuestiones se están teniendo en estos momentos. Todo eso se va a trabajar en el marco del TAIN, y el TAIN nos da esta posibilidad, que es única, de poder hacer estas cosas, para reflexionar, porque realmente la institución necesita reflexionar sobre lo que está pasando, necesitamos saber lo que estamos transitando y que quede algo para después discutirlo, para después escribirlo, para después que quede, porque va a ser único. Todo este momento que estamos pasando es único, así que nos estamos tomando todo este tiempo, que a lo mejor es un tiempo valioso para muchos, porque tendrían que estar o haciendo otras cosas o otras actividades, y estamos acá escuchándote porque es un placer escucharte. Así que bueno. Muchas gracias a todos ustedes. Te agradecemos muchísimo, Pilar. Muchas gracias a todos ustedes. Un placer verlos, como siempre, un placer. Bueno, gracias, Pilar. Huerto se tuvo que retirar un tiempo antes porque tenía un meet con la universidad y bueno, me dejó saludos para vos y también agradecerte. Así que bueno, muchas gracias. Y a todos los que también quiero agradecer a Rosana porque estamos trabajando en forma codo a codo con las instituciones coformadoras. Van a participar de todos los TAINes y todos estos encuentros, porque también es la voz del lugar donde se va a hacer la práctica. Gabriela también estuvo hasta hace un momento, así que bueno, estamos todos juntos para ver cómo llevamos adelante en este periodo especial de pandemia el tema de las prácticas, que es un tema, es un cuestionamiento, todo el mundo está sabiendo qué va a pasar este año con las prácticas, pero bueno, acá estamos tratando de llevar todo adelante de la mejor manera posible. Bueno, agradecemos a los docentes también que han estado presentes, y bueno, esto va a ser un tema de reflexión en los próximos talleres que va a realizar el TAIN para tratar estos temas específicos. Y todo va a formar parte del proyecto de práctica de este año que hay que reescribir, que va a ser distinto, y va a quedar como
va a quedar, o sea, instrumentado en la institución otra forma distinta de hacer las prácticas como han sido las de este año, que después quedará para el futuro, para la investigación, para lo que venga cuando lleguemos a la presencialidad en el momento que lo hagamos. Así que bueno, agradezco a todos la presencia. Gracias por la invitación, Silvia. No, por favor, y vamos a seguir haciendo esto para reflexionar, así que muchas gracias a todos. Bárbaro, gracias. Bueno, igual, me hiciste reír, Walter. Gracias, Pilar, gracias, Silvia. Chao. Hasta pronto, compañera en la docencia. Un beso grande. Adiós, adiós.